Bendecido instante, amada familia. Estamos aquí grabando el texto. Nos toca la consecución de la paz, capítulo 19, tema 4, los obstáculos a la paz. El tercer obstáculo, la atracción a la muerte, C. Y el apartado del tema, el cuerpo incorruptible, que arranca desde el párrafo 3, que lo vamos a compartir en pantalla. Aquí. Y nos adentramos. Párrafo 3. El cuerpo incorruptible. Y nos dice: el pecado, la culpa y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura: Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor a su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. Contundente. Venimos diciendo en varias ocasiones: el pecado, la culpa y la muerte se originaron en el ego. Están sujetos y están asociados también a una disposición temporal. Y aquí podemos decir que el pecado, que está alojado en la memoria como esa idea de separación, está asociado al pasado. Es decir, el pecado es un recuerdo traumático de esta sensación de haber destruido el cielo. Y claro que el efecto de ese pasado es una tangente del presente, que sería la culpabilidad. Y esa culpabilidad, como leíamos en el apartado 3 de este mismo capítulo, supone un castigo. Y la muerte está asociada a ese castigo, es decir, está asociada a un futuro. La muerte tiene aspectos que están también asociados al miedo. Es decir, el miedo es un efecto de la culpa, y la muerte podría decirse que también es ese efecto, ¿no? Porque la muerte sería como lo último en esta idea de un yo separado. El límite último es la muerte. Es decir, que nací en el pecado, transcurro en la culpa y mi desenlace es la muerte. Esta es la aventura del ego. Y
Como nos dice aquí, el pecado, la culpa y la muerte se originaron en el ego en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. Claramente, la inocencia está garantizada porque ha sido creada por la voluntad de Dios. La vida, la inocencia y la voluntad de Dios son la misma cosa. Podríamos decir que alguna puede ser la causa y otras el efecto, pero en esa ausencia de separación no hay diferencia entre la voluntad de Dios, la inocencia y la vida. Dios nos ha dado la vida y nos cree por siempre inocentes. Así que aquí nos encontramos en este gran regalo de discernimiento. Por un lado, el pecado, la culpa y la muerte se originaron en el ego, es decir, que ahí tenés la causa, ¿no? Cuando nos dice el curso que reconozcamos la causa para poder entregarla, esa causa es el ego. Lo que entrego, lo que observo es que ya no quiero aquello que está en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. Podría decir que el pecado es la oposición a la vida, la inocencia, la culpa es la oposición a la inocencia y la muerte es la oposición a la voluntad de Dios. Claramente ninguna de ellas tiene opuestos, pero se ha fabricado una manera de negarlo, y esa manera de negarlo trae consigo una sustitución. Y la pregunta que nos hace aquí, ¿dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermizas de los desquiciados, que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Este es nuestro estado de mente desquiciado, enfermiza y consagrado a la locura, que se opone a la paz del cielo. Pero una cosa es segura: Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado en ellos, pues Él no conoce el pecado ni sus resultados. Claramente, los resultados del pecado es a lo que llama culpa y muerte, porque como eres impecable, no tuvo efectos. Pero si creo en el pecado, el efecto es la culpa, y la culpa será también la causa de la muerte. Es decir, toda una concatenación de cosas fragmentadas que parecen tener una conexión, y que aquí nos está asegurando de que no conoce. Lo que no conoce no existe. Es decir, aquí nos está dando una clave de liberación. Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos. Este es un recuerdo permanente cuando hago real el error, cuando creo en la separación, cuando creo en la muerte. Tengo que recordar que Dios no lo creó, y lo que Dios no creó no existe, y lo que Dios creó es para siempre. Es decir, que la vida es para siempre, al igual que la inocencia y la voluntad de Dios. Entonces, aquí nos encontramos con esta gran buena nueva, que no dispone que estés aprisionado por ellos, pues no conoce el pecado ni sus resultados. Lo que Dios no conoce no existe. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no le hacen honor a su Creador, cuya voluntad es que vivan.
le hacen honor a el ego, que es donde se originaron. No están acatando su voluntad, la voluntad mayúscula, sino oponiéndose a ella. Y el párrafo 4 nos dice: ¿y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado ofrecido a éste para que se cebe en él y de este modo siga viviendo. Algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Tú, que crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto, eres arrogante. Pero tú, que quieres liberarlo, no haces sino honrar la voluntad de su Creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpa y el sepulcro de la separación son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. La purpurina de culpa con la que revestiste al cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama lo mata por haberle obedecido, pero no puede matar a lo que no lo obedece. Qué duro, qué fuerte. Cuántas imágenes tenemos ahí de cuerpos vestidos de negro que queremos enterrar. Un cuerpo que consagramos a la muerte, un símbolo de corrupción, ¿no? La celebración de que el sacrificio, el Hijo de Dios ha muerto. El sacrificio es real. El pecado tuvo efectos. Qué fuerte, ¿no? Ofrecido a este para que se cebe en él y de este modo siga viviendo. Algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Cuánto dolor ahí, cuánto culto al dolor, cuánta proyección que se escurre, ¿no? Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto, eres arrogante. La arrogancia, ¿no? Encerrar al Hijo de Dios en un cuerpo que ahora se ha sacrificado para tratar de reducir ese pecado, y que al haberlo hecho real, lo único que queda es la condenación. Y la mente queda obedeciendo, ¿no? Como decía en la irrealidad del pecado, en el capítulo 19, tema 3. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpa, el sepulcro de la separación, son todos parte de la consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. Y hay que dejarlo ahí, ¿no? Reconocerlo es parte de este entrenamiento, que es
hacerme consciente del proceso. La purpurina de culpa con la que revestiste al cuerpo no haría sino destruirlo. Toda el glamour de esa purpurina, que claramente intenta maquillar algo que por dentro no soporta y que tiene que proyectar afuera. Lo revestiste al cuerpo, ¿no? Pero esa culpa es una enfermedad mental. Y luego nos termina diciendo: pues lo que el ego ama lo mata por haberle obedecido. Porque su función es destruir. Matar es parte de ello. Pero no puede matar a lo que no lo obedece. Y aquí es donde el Hijo de Dios, el Maestro de Dios, reconoce en la mente y no obedece. Seguimos con el capítulo 19, la consecución de la paz. Tema 4, los obstáculos de la paz. Y el apartado C, que es el tercer obstáculo, que es la atracción a la muerte, tiene este apéndice I, que es el cuerpo incorruptible, que arranca con el párrafo 3 y ya aquí nos adentramos en el párrafo 5. Estamos en la página 465 de la segunda edición del texto impreso, tapa blanda. Quinto párrafo. Tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para su santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible. No es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una idea suya, una respuesta que no se ha alejado de él y que por lo tanto lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado. Maravilloso. Maravilloso. Tienes otra consagración. La consagración que hiciste al ego tenía este párrafo 4 y 3 también, que es el canto fúnebre. Que es una consagración ineludible, aparentemente.
Si algo sabemos desde que tenemos conciencia de sí, como un yo separado, es que vamos a morir. Pero aquí tenemos otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones, obviamente no eternamente, pero incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. El cuerpo es incapaz de morir como de sentir. Es una descripción tan profunda. Es como la media que nos ponemos para hacer de títere. No es lo que muere. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada. El cuerpo no hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible. Claramente nos está mostrando que sirve a los pensamientos que uno le da lugar. Sirve al maestro que uno elige. Claramente todo ese canto fúnebre es el cuerpo en función del ego. Es un gran vehículo servicial, podríamos decir, en el sentido de que es neutro. Pero como no tengo pensamientos neutros, elige o la corrupción o la incorruptibilidad, que a los fines muy claros de esa neutralidad es que es un pensamiento, pero que uno se lo adjudica a un sistema de pensamiento o al otro. El cuerpo no hace nada, el cuerpo no es nada. Línea 3, línea 5. El cuerpo no hace nada, el cuerpo no es nada. Es incapaz de morir, es incapaz de sentir. No es corruptible ni incorruptible. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. La idea de corrupción da lugar al cuerpo. Es un resultado, es un efecto de una idea descabellada de corrupción que se puede corregir. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una idea suya. Una respuesta que no se ha alejado de Él. Esa respuesta que llamamos Espíritu Santo, que es un símbolo en la mente, que podemos decir Jesús, que es esa respuesta, que es una idea suya y que no se ha alejado. Por lo tanto, lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado. Le da lugar. No precisa estar aquí. Precisamos que Él esté en nuestro recuerdo. Por eso esa respuesta que no se ha alejado ni se alejará, porque es una idea suya, y las ideas no abandonan su fuente. Es decir, que si el cuerpo es el resultado insignificante y descabellado de una idea de corrupción, esa idea no ha abandonado la fuente.
decir, es una idea de corrupción. Que puedo alterar lo que Dios ha creado. Dios no conoce el pecado, por lo tanto el pecado no existe. Pero la idea de mente de que puedo corromper, de corrupción, de que se corrompió esa mente, puede ser corregida. Es decir, que siempre recordemos que el cuerpo es incapaz de morir. Muere por nuestro propio consentimiento, o como decía el tercer obstáculo en el párrafo 1, que decía, nadie puede morir a menos que elija la muerte. Y elegir la muerte es elegir el sistema de pensamiento de separación. Porque separarse de la fuente de vida es creer en la muerte. Es imposible. Pero puede ser que tú lo creas. Y de hecho lo creemos. Es una idea de corrupción que puede ser corregida. Entonces recordemos que el cuerpo no hace nada, no es nada. Y cuánto culto hay ahí. Y cuánta ceremonia, cuánta procesión fúnebre hay allí. Esa respuesta que no se ha alejado de él, nos dice, de su creador, las ideas no abandonan su fuente, como las ideas no abandonan su fuente, no hemos abandonado al creador. Y esa respuesta sigue en la mente del creador al igual que nosotros. Cuando aceptamos, cuando la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado, el creador resplandece. No porque sea una llegada, sino porque es un reconocimiento. Dios ha contestado a la idea descabellada. Y esa respuesta es esa mentalidad correcta, esa relación santa, ese instante santo que estamos aprendiendo a consagrar. Estamos abriendo oído a su respuesta. Abriéndonos a aceptar la expiación. Aceptar la expiación para mí mismo, aceptar la expiación para mi hermano, que es aceptar que esa idea de corrupción es una idea que puede ser corregida. Constantemente, en este instante, es la misma corrección. 6. A ti, que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido, mediante tu aceptación, el poder de liberar de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que te parecerá que es. La muerte, de ser real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Ese falso asesoramiento que una vez que da lugar
a la idea de separación y que da lugar a la creencia que hay un cuerpo que tiene otros cuerpos a donde proyectar la idea de culpa. El objetivo del ego es la absoluta ruptura de la comunicación, que es algo imposible. Como nos decía antes, esa idea descabellada de corrupción puede ser corregida. Y aquí nos dice, a ti que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido mediante tu aceptación el poder de liberar de la corrupción. Mientras lo recuerdes. Cuando le dedico a lo incorruptible, atiendo a la mentalidad recta. Y lo corruptible de mi hermano, que sería una tentación a una respuesta, tengo una respuesta a esa tentación. Mi mentalidad está atenta a lo incorruptible, a lo impecable. Cuando estoy atento a lo impecable, toda idea de pecado viene y me encuentra atento. Si estoy flojo de papeles, va a encontrar que puede ser cierto el pecado y lo puedo hacer real en cualquier situación que mi hermano me traiga, que el mundo me traiga. Aquí te dice, a ti que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido, mediante tu aceptación, siempre está tu voluntad, tu aceptación, el poder de liberar de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrarte que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? No hay grados de dificultad. No está más alejado. Me gusta, una vez apareció esta idea, ¿no? Los grados de dificultad, parece que el milagro está más lejos de algunas cosas que de otras. Entonces, tarda en llegar. No hay grados de dificultad en los milagros, es que llega a todos los errores por igual. Porque lo que atiende es la causa que está percibiendo erróneamente. Entonces, la causa de estar percibiendo erróneamente está a la misma distancia. Yo creo que una jerarquía de ilusiones tiene una distancia diferente. Entonces el milagro llega antes a cosas más insignificantes y a cosas difíciles tendría que llegar después. Porque esa es nuestra lógica espacial y temporal de la fragmentación y la creencia que tenemos. Y es interesante que está todo a la misma distancia, porque es a la mente. El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que te parecerá que es. Es un medio para tu propósito. Es interesante. Es un medio para alcanzar la paz. Es un medio para perdonar. Es un medio para aceptar y obrar milagros. Es un medio para aceptar la expiación.
para abolir el tiempo, para aprender la lección que Dios quiere que yo aprenda, para reconocer que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Tal como lo consideres, eso es lo que parecerá que es. La muerte, de ser real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Al estar centrada completamente en la corporalidad, las relaciones, la muerte se hace real y también supone una ruptura final y absoluta de la comunicación. Deviene el duelo. Esa creencia en la escasez conecta con el ego da lugar a la ruptura y a la desconexión, que es su propósito. Entonces deja de servir al propósito dejo de considerar al cuerpo con ese propósito. Ahora le estoy asignando otro propósito y de ahí el dolor. 7. Pasamos de página a la 366. No, 466. Y seguimos. En este capítulo 19, la consecución de la paz. Tema 4, los obstáculos a la paz. Apartado, o el tercer obstáculo, que es el C. La atracción de la muerte. Inciso y el cuerpo incorruptible. 7. Aquellos que tienen miedo de la muerte no se ven con Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y cuánta fuerza claman por ella, implorándole que vengan a salvarlos de la comunicación, pues consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad, la respuesta a la respuesta mayúscula, lo que acalla la voz que habla en favor de Dios. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto, solo la respuesta de Dios es su fin. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas las insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y sus extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma, con mayúsculas. Qué fuerte esta distorsión. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella. Es un círculo vicioso. Dentro del tiempo se ha fagocitado y se ha fortalecido. El tiempo le ha servido para fortalecer ese miedo que fomenta la atracción por la muerte. Porque lo quieren, le imploran a la muerte que venga a salvarlos de la comunicación, porque la comunicación implica destrucción en
en la mentalidad distorsionada. Una mentalidad distorsionada ve la comunicación como un peligro de condenación. Como creo en el pecado, el pecado precisa de castigo. ¿Y quién va a castigar si no es la misma comunicación? La comunicación es restablecer la conexión con la fuente. Consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad. La respuesta a la respuesta. Prefiero morir a la respuesta. Y aquí es interesante porque hay una experiencia que me trajo algo que siempre intento compartir de alguna manera, que es que esa respuesta es completamente oscura desde la perspectiva en la que creemos estar. La respuesta mayúscula de Dios es una oscuridad a la que le tememos. Siempre decimos que Dios es la luz y que vamos hacia la luz, pero el truco es que la luz justamente es un refugio, el salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad. Pero en un sentido muy profundo hay un temor muy grande. Por eso la muerte es la respuesta a la respuesta mayúscula, lo que acalla la voz mayúscula que habla en favor de Dios. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. Porque abandonarte a la muerte supone atender plenamente la mentalidad de conflicto. Por eso no pone fin al conflicto. Solo la respuesta de Dios es su fin, que es la disolución de esa dicotomía, de esa ambivalencia. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas las insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y sus extrañas imaginaciones. Todo lo que parece ser las artimañas, las ideas enfermizas, los secretos y todo eso son ideas que tengo de lo que es la respuesta de Dios. Ideas que tengo con respecto a lo que aquello es. Por eso el falso asesoramiento nos asesora desacertadamente sobre nuestra verdadera naturaleza. Porque la idea es desviar la atención del reconocimiento de lo natural, de lo que es lo mismo. Por eso la respuesta del amor es, más tarde o más temprano, es ineludible.
Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar, porque es la voluntad del que se propone alcanzar la verdad y la verdad que te está buscando. Pero el falso asesoramiento va a estar permanentemente trayendo ideas enfermizas, insólitas artimañas, extrañas imaginaciones para decir que tenés que amar la muerte, porque de lo contrario, del otro lado está la destrucción. Fíjate el grado de locura. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma. Un asesoramiento que asesora a la mente y la mente se olvida y entonces atiende plenamente una idea descabellada, una insólita artimaña. 8. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él creó contra el cruel deseo de matar del ego. Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral ni altares tenebrosos. No hay mandamientos siniestros ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. Ni pidas que se te libere de eso. No pidas que se te libere de eso. Más bien, libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que lo sometiste y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo, lo condenaste a morir, pues solo la muerte podía derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa sino la demencia podría percibir la derrota de Dios y creer que es real? Fíjate lo lejos que queda el espíritu. Dios te creó en espíritu. Soy espíritu. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él creó contra el cruel deseo de matar del ego. En todo este ritual, que es inevitable, lo que nos está enseñando el curso al volver a la mente y elegir de nuevo es que creímos que éramos un cuerpo que tenía un espíritu. Aquí nos está despabilando de la imagen que esa mente está mirando en una pantalla.
se creyó identificada con un cuerpo que parecía que podía enfermar y claro que hasta morir. Y todo esto es el resultado de que Dios es impotente. Por eso da tanta impotencia cuando se muere un ser querido. ¿Dónde está Dios? Sirve a los propósitos del Espíritu porque esa pregunta nos empieza a llevar un poco más atrás. Si Dios no sabe nada de todo esto. Y entonces fabriqué un cuerpo para creer que soy vulnerable y para poder proyectar el pecado y la culpa. Y claro que toda esa proyección va a dar lugar a todo esto. Y entonces, en esa ceremonia de sepultura, hay terror. Porque todo esto es cierto. Cuando se hace real, es todo cierto. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos dolor, que hagamos de cuenta que no nos duele, que le vayamos a decir a alguien. No, es a dónde se ha metido la mente. Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. Todo tiende a la muerte, porque está basado en la separación. No hay funeral ni altares tenebrosos, no hay mandamientos siniestros ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. El cuerpo no hace nada. No pidas que se te libere de eso. Más bien, libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que lo sometiste. Y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo, lo condenaste a morir. Pues solo la muerte podría derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa, sino la demencia, podría percibir la derrota de Dios y creer que es real? Qué fuerte, ¿no? Nueve. Llevamos 50 minutos. El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. El final del pecado, que anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguarda de cualquier pensamiento que le pudiera atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea para la que se le concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. El Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tiene necesidad de que lo protejas. Él es tu protección, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte.
este gesto de ir perdonando va soltando esa atracción por la muerte, ¿no? La atracción por la muerte es la atracción por estar separado. Es una descripción muy clara de estar separado. En lo que es uno, la única sustancia, no tiene fin. El sí mismo reconociéndose permanentemente. De pronto, una idea que se separa. Esa idea que se separa, adentro, la atracción de la muerte es la atracción de seguir allí, porque ahora aquello que era me pone en riesgo. Cualquier pensamiento de separación trae consigo la atracción de la muerte. Porque la respuesta del pecado, que es la respuesta de la separación, es la condenación y la muerte. La creencia distorsionada. El error, que es corregible, es la alternativa. Y allí es donde nos estaba enseñando hace algunos temas atrás. El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. Es decir, ir observando y ir reconociendo este discernimiento que nos va enseñando y tomar una decisión en favor del amor. El final del pecado, que sería la fuente de esa muerte, de ese miedo. El pecado, ¿no? Sería esa fuente. El final de ese pecado anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. La muerte se aloja junto con la enfermedad y todas las creencias de la separación en la brecha. Aquí esa unión va sellando la brecha. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación. La resguarda de cualquier pensamiento que la pueda atacar. Y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito, el Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. Todos estos gestos, ¿no? de cuidado, de amabilidad, de guía, no tienen necesidad de que lo protejas. Él es tu protección y es inmortal. Y en Él reside el final de la muerte. Y en las lecciones 300 lo pone como el nacimiento, ¿no? Hoy nace el Cristo en mí. Y aquí, ¿no? El amor protege celestialmente los primeros pasos de esa salvación. La resguarda de cualquier pensamiento que la pudiera atacar, ¿no? Como para que pueda cumplir la tarea. Y los ángeles le dan sustento a ese recién nacido, lo alimentan, el Espíritu Santo le da abrigo, Dios mismo vela por él. Todo está propiciado. No tenemos que hacer nada, no tiene necesidad de que lo protejas. Porque Él es tu protección. Es inmortal. Y en Él reside el final de la muerte.
Vamos con el 10. Tenemos 10 y 11. Ya estamos en la página 467 y nos dice: ¿qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterno y aunque ha nacido en el tiempo, se le da sustento en la eternidad. Contempla a ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano, y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén, renacido, y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Sigue en esa descripción, ¿no?, de ese nacimiento de Cristo. Y qué linda estas preguntas, ¿no? ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? Porque la culpabilidad es la que impone una condena, ¿no? Y entonces hay ahí la inocencia está permanentemente, ¿no?, como en el cuidado. ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? Qué interesante, porque a veces cuando tengo un pensamiento de ataque, una idea de ataque o percibo ataque, claramente no estoy libre de culpa. Por lo tanto, tengo que perdonar. Y esa situación me lleva a perdonar y hay más perdón en la mente. Es perfecto, ¿no? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? El peligro, la inocencia. ¿Qué peligro, no? El peligro es la idea de pecado. En la primera pregunta nos está hablando del pecado, por eso pone a la inocencia. En la segunda pregunta nos está hablando de la culpa y pone al ataque. Peligro, ataque. Y después pone temor. Las tres ideas que proponía: pecado, culpa y miedo, pecado, culpa y muerte, las pone aquí en preguntas. ¿Qué peligro podría asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Esto es como un discernimiento, ¿no? Cuando hay idea de peligro, cuando hay idea de ataque, cuando hay temor, hay que observar, porque no estoy percibiéndome con inocencia. Cuando no me percibo con inocencia, me siento culpable. Por lo tanto, hay algo que me puede atacar, que seguramente va a ser esa misma culpa que viene como chicotazo. Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, este nacimiento que nos puso en el párrafo anterior, está en completa comunicación con Dios y contigo. Es un vínculo. En sus diminutas manos se encuentra perfectamente a salvo los milagros que has de obrar, y te los ofrece. Estás ahí, tienes un colaborador. El milagro de la vida es eterno, aunque ha nacido en el tiempo. Se le da sustento en la eternidad. El
milagro de la vida está sustentado en la eternidad y está aquí en el tiempo. Nació en el tiempo. Contempla ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano, y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén renacido, y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Un nuevo relato. Un nuevo relato. Vamos al 11, que nos dice: cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de pavor y haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío del sudor del terror lo envuelva, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos, sino que se debe buscar en aquello que representan, y así puede que no signifiquen nada o que lo signifiquen todo, dependiendo de la verdad o la falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuera la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que Él la juzgue por ti y di: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. Que no lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Nos está trayendo un rescate, ¿no? Llega al sueño a través de un párrafo para recordarle a la mente cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo. Una fuente de miedo, alguna cosa fuente. No es fuente, es efecto. Cuando una situación te llene de pavor, haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío sudor del terror te lo envuelva, recuerda que siempre es por la misma razón. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. No existen disgustos, grandes o pequeños. Todos alteran mi paz mental por igual. Estoy disgustado por algo que no está ahí. Eso parece la fuente. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Y esto refuerza. Ahí es donde estamos abrochados, porque refuerza ese miedo,
es un símbolo de miedo o un signo de pecado y de muerte. Por lo tanto, el pecado y la muerte se hacen reales y por lo tanto tengo que escapar de aquello que va a destruirme y me refugio en el mismo pecado y en la muerte. Al contrario de lo que pareciera que nos debería suceder, que nos genere rechazo, nos genera atracción. La atracción de la culpabilidad. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo, signo-símbolo, se deben confundir con la fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos. No tienen significado. El significado lo da la mente. El significado es propósito. ¿Qué propósito tiene? ¿Para qué? Cuando parezca ser la fuente del miedo, claramente es un indicador de cuál es su fuente. ¿Con qué mentalidad lo estoy viendo? ¿Quién me está asesorando? Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente. Esa forma no se debe confundir con el contenido, pues debe representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos, porque son neutros, como el cuerpo que no hace nada, sino que se debe buscar en aquello que representan. Y así puede que no signifiquen nada o que signifiquen todo, dependiendo de la verdad o falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación, porque juzgarla es juzgarme. Entonces recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuera la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que Él la juzgue por ti. Y di: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. Que no lo vea como un signo de pecado y de muerte. Cuando le entrego, si recuerda lo único que Dios creó y le entrego un signo de pecado y de muerte, ¿qué va a ver? Que no lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni lo use para destruir. Frenar en seco, poner pausa, entregar para que lo examine por mí. Lo estoy viendo de manera errada. Si el pecado no existe, por lo tanto la muerte tampoco. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz. El pecado y la muerte son obstáculos. Es una creencia en la que la paz se abandona. Sino deja que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Maravilloso. Te entrego esto.
para que lo examines y lo juzgues por mí. No tengo idea. No lo quiero juzgar como lo he hecho siempre. No quiero verlo como un signo de pecado y de muerte, ni usarlo para destruir. Enséñame a que hacer de esto un obstáculo a la paz. Es decir, que elija la culpa. Sino que tú lo uses para facilitar la llegada de la paz. Bendecida práctica, amada familia. Seguimos en otra parte del texto y nos encontramos en 7 días con el próximo texto. Y seguimos por el grupo también, cualquiera sea las idas y las venidas que nos traigan.